Chicos, un gran saludo. Mi nombre es Daniel Mira y este video es una clase acerca de procesos dinámicos. En este video particularmente veremos los usos del compresor y del limitador. Eh, Previo a este video hubo otro en el cual estuve hablando de el expansor y la compuerta. Si no han visto ese video, pues les recomendaría que lo vean antes de empezar a ver este, porque así pueden entender un poco, un poco mejor lo que voy a trabajar acá. En el video anterior ya habíamos configurado sobre el canal del Snare Top, habíamos configurado un expansor y sobre el canal de el Tom 1 habíamos configurado este proceso que es el mismo plugin pero que por los parámetros en los que está ajustado pues funciona más como una compuerta que como un expansor, ¿sí? Entonces les recomendaría que miren ese video antes. Eh, Bien, entonces en este video les voy a explicar los usos del compresor y del limitador. Voy a arrancar entonces con el compresor. Voy a crear sobre este canal, el canal de Snare Top, voy a crear un plugin que me sirva para hacer compresión. En este caso voy a usar el plugin nativo de Pro Tools, que lo voy a encontrar aquí por la categoría Dynamics. Y este plugin nativo de Pro Tools es este que se llama el Dyn3 Compressor Limiter. Y es este que tengo acá. Miren que entonces tiene los siguientes parámetros. Tiene este parámetro que se llama el Ni, que es un parámetro que me permite que yo pueda hacer un suavizado en el punto donde se genera el threshold. Miren que aquí, por ejemplo, eh, el, el cambio desde el punto en el que empieza a reducir ganancia es un cambio fuerte, es un cambio brusco. Esto se llama un hard nick o una rodilla fuerte. Pero miren que si yo voy aumentando este parámetro, el corte se va suavizando, ¿sí? Y se va convirtiendo en algo que se llama también un soft knee, que es pues un cambio un poco más gradual, ¿sí? Miren que esta curva ya no parece un quiebre, sino que parece algo ya redondeado, ¿sí? Este parámetro entonces sirve para que eh, a partir de empezar a comprimir desde un poco antes, se genere este efecto del soft knee o el hard knee. Tenemos el parámetro attack, que entonces en este caso nos va a determinar el tiempo que se demora eh, el compresor generando esa reducción de ganancia. O sea, una vez que la señal de audio haya sobrepasado el nivel del threshold, qué tanto tiempo el compresor se va a demorar efectuando la reducción de ganancia. En este plugin tenemos tiempos pues realmente rápidos. Miren que podemos tener un tiempo de attack de 10 microsegundos, lo cual pues es un tiempo muy rápido. Eh, o podemos tener tiempos más lentos. Los tiempos más lentos son del orden de milisegundos, del orden de 10 milisegundos, 50 milisegundos y hasta 300 sería el tiempo más lento de ataque para este compresor. Tenemos el parámetro gain, que es un parámetro que nos permite hacer una recuperación de la señal que se ha reducido. Es decir, cuando la señal sobrepasa el threshold se empieza a reducir, ¿cierto? Eso auditivamente nos generará un efecto de que va a sonar más suave el audio, porque estamos restando decibeles que sobrepasan cierto nivel. Entonces, para que eso no, pues auditivamente no tengamos esa sensación, sino que tengamos la sensación de que pues el audio sigue sonando al mismo nivel, pero digámoslo así de una manera un poco más concisa o con un poco más de control dinámico entre unos sonidos y otros. Entonces nosotros recuperamos
el audio que se ha perdido producto de la reducción lo recuperamos con el parámetro gain, que en muchos otros compresores no se llama no gain, sino que se llama makeup o también se llama output. Tenemos el parámetro ratio que nos va a determinar qué tantos decibeles vamos a reducir una vez que la señal haya sobrepasado el umbral o threshold. Y tenemos el parámetro release que nos da el tiempo de recuperación de esa pérdida de ganancia que se ha dado. Y tenemos acá el parámetro, pues tal vez el más importante en este proceso, que es el threshold, que es donde fijamos el nivel en el cual el compresor va a empezar a efectuar su reducción de ganancia. Tenemos acá en esta zona, tenemos unos ecualizadores que nos permiten, eh, manipular la señal que va a ser la señal de control, la señal que nos va a efectuar como señal de guía para que el threshold la detecte y pueda poner a operar el resto de los parámetros. Esta señal pues tiene, como les digo, estos dos parámetros para ecualizar o modificar, o más bien para modificar a través de una ecualización, modificar esa señal de control. Entonces yo podría, por ejemplo, prender, digamos, este que es un pasa altos, ¿sí? Y yo podría decir que la señal de control que va a modificar mi compresor no sea la señal pura que entra en que está entrando al compresor, pues la señal del canal, sino que sea, por ejemplo, esa señal, pero filtrada eh, en ciertos, filtrada a partir de ciertos hertz o de cierta frecuencia en particular, ¿cierto? Esto pues es como eh, algo adicional que nos permite perfeccionar o mejorar esa señal de control para tal vez obtener un mejor resultado, ¿cierto? Igualmente también yo podría decirle al compresor que no efectúe, pues que no use como señal de control la señal que estoy procesando, sino que use otra señal externa. Entonces en ese caso usaríamos ya no la señal interna por acá, sino que nos vendríamos aquí donde dice, pues donde está esta figura de la llavecita, y aquí escogemos una señal que esté llegando por alguno de los buses o por alguno de los canales de la interfaz para que le indiquemos al compresor que esa va a ser la señal de control, ¿sí? Eso es lo que es conocido como sidechain. En este caso, pues para la compresión de este redolante no vamos a usar una señal externa, sino que vamos a usar pues su misma señal. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar a hacer un proceso de compresión. Vamos a escuchar aquí un poquito de el snare. Vamos a escuchar un poquito de la canción en general y después entramos y ponemos el snare en solo. Recuerden que en el video anterior yo ya les había explicado que había generado algunas reducciones sobre la amplitud, sobre la forma de onda de cada uno de estos audios con la intención de que la mezcla total no me quedara muy alta. Y pues finalmente en el Master Fader la mezcla en este momento me está llegando alrededor de -8, -6 decibeles, lo cual es un buen rango dinámico que pues mi intención es seguir conservándolo ahí para un proceso de masterización. Pero lo más importante de saber ahí es que yo hice esta reducción de ganancia aquí, que por ejemplo en este caso le reduje 4.6 decibeles a la forma de onda del snare top, y que en la medida de lo posible debo de procurar no modificarla, ¿sí? Porque como estos procesos dinámicos trabajan sobre un threshold o un umbral, ¿sí? Entonces esta señal aquí pues va a tener un nivel pico
cada, digamos, miren, cada golpe de estos de redoblante tiene un pico, ¿cierto? Ese pico ese pico es medible y con esa señal, cuando esos picos sobrepasen el nivel del threshold que yo defina, pues es que el compresor va a empezar a actuar. Pero entonces si yo empiezo aquí a modificar la ganancia de esto, pues entonces estaría siempre modificándole la ganancia de entrada al compresor y los parámetros que yo configure, pues si después yo vengo y muevo la ganancia de esto, pues puedo estar dañando todo el proceso que había hecho con los procesos dinámicos. Entonces por eso es importante que una vez defina esto, procure en lo más posible no volverlo a mover. Listo, entonces vamos a escuchar un poquito la canción. Te encuentro y un momento mágico surgió, un momento que hace. Bien, entonces ahora vamos a poner en solo acá el snare top y vamos a escuchar el sonido y lo vamos a mirar acá en el compresor. Bueno, sobre la mezcla dos apuntes. La primera, esto es una mezcla totalmente limpia, o sea, es decir, no hay absolutamente nada de procesamientos. Ustedes observarán que solo tenemos acá un expansor y acá sobre el tom 1 otro, que fue pues los que ajustamos en la primera parte, en el primer video de esta clase. De resto no hay ningún otro procesamiento, está absolutamente limpio, salvo el master fader que tiene pues un medidor. Se hicieron algunos ajustes, como les decía, sobre los niveles de las amplitudes, de las formas de onda, y algunos ajustes como primarios de algunos faders que se bajaron un poquito, pero de resto esto no tiene ni ecualización ni ningún otro tipo de procesamiento. La canción es de unos amigos míos que son los del Ático, a quienes agradezco por prestarme en esta canción para la explicación. Y bueno, ahora sí vamos a poner el redoblante en solo y miramos aquí, lo medimos en el compresor. En este lado tenemos la señal de entrada. Miren que aquí nos está mostrando que este es el nivel que está ingresando de esa señal de redoblante, que miren que más o menos está llegando como a menos 12 decibeles, ¿sí? Y aquí tenemos la señal de salida, lo que está saliendo. O sea que si ustedes observan, estamos ya generando alguna reducción. Y esa reducción la podemos ver aquí en esta línea que dice GR, que sería el Gain Reduction, o sea, lo que estamos, pues la reducción de ganancia, lo que estamos disminuyendo. Entonces, la idea es que pues ajustemos estos parámetros para que tengamos una reducción de ganancia que más o menos nos haga que estos redoblantes pues suenen un poquito más parejitos entre sí. Acerca del parámetro attack en los compresores es muy importante porque este parámetro pues primero que todo hace que entre más rápido sea el ataque, ¿cierto? O sea, menor sea este número, más reducción de ganancia se va a efectuar. Pero para ciertas señales, las señales que tienen pues un contenido de frecuencia baja importante, cuando yo reduzco mucho el tiempo del ataque, eso auditivamente se traduce en una pérdida de frecuencias graves. Entonces, para instrumentos que tienen componentes importantes en frecuencia baja, como pues los de la batería,
un kick, un snare, los mismos toms. Trabajar tiempos de attack demasiado rápidos puede, puede generarnos pues una pérdida de frecuencia baja, una pérdida de punch en frecuencia baja. Entonces es recomendable que el tiempo del attack no sea tan bajo. Para un redoblante yo les recomendaría trabajar más o menos alrededor de 5 o 10 milisegundos. Yo lo voy a poner aquí, por ejemplo, en unos 10, 10 milisegundos para que no se genere esa pérdida de, pues, como de las fundamentales del redoblante. Eh, Vamos a a fijar el tiempo de attack ahí y vamos a empezar a mover los parámetros de ratio y threshold para obtener una reducción de ganancia de más o menos de 3 decibeles. Vamos a probarlo. Miren que más o menos tenemos reducciones de ganancia de alrededor de 3 decibeles. Bueno, en algunas un poco menos. Vamos a bajar un poquito más el threshold y a reducir un poquito el tiempo del ataque, porque la verdad es que la reducción está como muy... eh, no está reduciendo en todos los golpes, sino en algunos mm, muy esporádicos. Entonces, para que haya una reducción un poquito más constante, voy a bajar un poquito el threshold. Y también el tiempo de ataque. Acá en esta gráfica podemos mirar en el puntico que viene aquí cuando pasa el threshold y se pone de color rojo. Podemos observar cuando el C se acerca más a esta línea, la línea que pues nos está indicando la reducción. eh, Cuando vemos que él se acerca más es porque se está generando mayor grado de compresión. Esto es un parámetro pues visual o una ayuda gráfica visual que nos puede ayudar bastante como para saber eh, pues qué está sucediendo con la señal cuando tal vez auditivamente no lo podamos descifrar muy bien. Eh, Démosle play de nuevo para que miremos esta parte. Ahí tengo una reducción de ganancia en ciertos puntos de más de 6 decibeles, lo cual me parece que es una reducción de ganancia bastante fuerte. Por lo tanto, entonces voy a reducir un poquito el tiempo del ataque. Voy a ponerlo más o menos otra vez en 6 milisegundos. Y voy a subir un poquitico el threshold. Miren, ahí tengo gain reduction de más o menos 3 decibeles, 3, 4 decibeles. Obviamente esto va a variar mucho porque miren que pues la señal tiene su dinámica. En estos puntos fue ejecutado con mayor intensidad y en estos puntos con un poquito menos de intensidad. Por lo tanto, pues obviamente aquí va a comprimir más y aquí no tanto, ¿cierto? Bueno, ese sería por ejemplo el caso de un compresor. Ahora, bueno, voy a crear otro plugin de los mismos, pero este lo voy a hacer inactivo y el otro que cree
lo voy a usar, pero ya no en modo de compresor, sino en modo delimitador. Entonces voy a venirme aquí de nuevo al menú Dynamics y voy a buscar el compresor, que es este que está acá. Listo. Ahora, por ejemplo, me voy a venir a esta zona de acá que, si ustedes observan, podemos ver que hay una serie de golpes más o menos uniformes en amplitud. Voy a ampliar un poco esta forma de onda para que sea mejor. Hay una serie de golpes muy uniformes en amplitud y hay uno que está mucho más fuerte que los demás, ¿cierto? Lo voy a reproducir. Entonces este que está mucho más fuerte que los demás, yo voy a usar este limitador para que quede de una amplitud más o menos similar a este. Entonces voy a poner el ratio fuerte. Cuando yo pongo el ratio fuerte, pues un nivel alto de ratio, es que empiezo a hacer que un proceso que es compresor se convierta en limitador, ¿sí? Entonces miren que por ejemplo aquí voy a poner esto, por ejemplo en un ratio de 20 a 1. Ahí lo tengo, 20.3 a 1. Esto ya es considerado un limitador, porque miren que realmente pues lo que deja pasar por encima del threshold va a ser muy poquito. Otra cosa importante del limitador es que el tiempo del ataque también sea rápido. Sea rápido para que pues realmente él pueda hacer esa reducción muy instantáneamente y de verdad sí pues no se pase muy poco, muy poca señal por encima de ese threshold que establezcamos. Vamos a darle aquí play para que miremos qué reducción está haciendo. Miren que ahí, por ejemplo, en este punto alcanzó a reducir más o menos unos 15 decibeles, puede ser. Y sobre los otros, pues también estaba generando una reducción fuerte. Para que apoyemos, pues para que apoyemos la manera de entender de esto, lo apoyemos de una forma visual, yo voy a generar aquí una compresión, pero sobre la forma de onda, para que miremos lo que sucede con esta forma de onda y que pues esto nos ayude a ilustrarnos también un poquito mejor. Voy a tomar aquí un fragmento, este fragmento, lo voy a cortar. Aquí lo tengo y lo voy a comprimir usando una compresión por Audio Suite. Entonces voy a cerrar, bueno, esto lo voy a dejar aquí un momento para mirar los parámetros y voy a crear acá por Audio Suite ese mismo plugin. Lo voy a buscar acá. Es este. Entonces voy a poner este mismo ratio. Voy a poner el ratio de 20 a 1. .1 a 1. Y voy a poner el attack también muy rápido, igualmente que como en este. Listo. Voy a cerrar este y ajusto, ajusto el threshold aquí. Para ponerlo a reproducir le doy acá en el icono que tiene una bocina y puedo... Miren, aquí se está viendo la reducción de ganancia, que está bastante fuerte. Yo no quiero esa reducción de ganancia tan alta, lo voy a poner solamente un poquito. La idea es que no comprima mucho, no limite mucho sobre estas, pero sí limite bastante sobre esta que está mucho más alta que las demás. Entonces voy a ajustar el threshold más o menos al nivel de estas de aquí para que estas no me las toque tanto y estas sí pues sí genere una reducción fuerte sobre este. De nuevo lo reproduzco. Miren que el nivel general más o menos llega aquí como hasta menos 15 puede ser. Voy a ajustar aquí el puntero. Miren que cuando yo ajusto aquí este puntico
se ajusta también el nivel del threshold, ¿sí? Observen que yo modifico este y cuando modifico este se modifica esto y se modifica este, ¿cierto? Esta es una ayuda pues que me puede indicar sobre la medición de entrada cuál es el punto más óptimo para ubicar ese threshold. Entonces miren aquí por ejemplo en este punto sé que no voy a comprimir tanto, pero la señal que está alta sí se va a ver muy comprimida. Listo. Y ahí entonces le voy a dar render para que me ejecute la limitación. Y observen entonces lo que sucedió. Miren que los que no estaban pues tan por encima del umbral, miren que casi no fueron tocados. Mientras que este, que sí estaba muy por encima, prácticamente quedó en el mismo nivel que los otros, ¿sí? Le voy a dar a esto comando Z para deshacer y que vean cómo estaba anteriormente la forma de onda. Anteriormente estaba así. Y después del procesamiento, le voy a dar de nuevo aquí render. Miren cómo va a quedar. Queda ya muy parejito, ¿cierto? Este sería pues uno de los casos prácticos donde usar un limitador. En muchos casos uno usa primero un compresor porque pues uno muchas veces tal vez no quiere generar este tipo pues, de cortes tan fuertes porque de todas maneras pues la música tiene una dinámica natural y hay partes donde debe ser más fuerte y otras donde debe ser más suave, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es que primero aplica un proceso de compresión que haga pues un ajuste o un control dinámico un poco más suave y luego ya en unos procesos más avanzados de la mezcla pues sí empieza a aplicar con cuidado algunos limitadores pues para evitar que las señales pues que estén demasiado altas aún pues sobrepasen mucho los niveles que queremos manejar en los procesos de mezcla y de masterización. Muy bien, chicos, entonces esta era la segunda parte de procesos dinámicos, eh, compresor y limitador. Espero que pues este video haya sido de utilidad. Si les gusta, pues espero que sigan ahí viendo el contenido. Un abrazo para todos. Mi nombre es Daniel Mira y ahí nos vemos.